Ok. Bien, entonces les comentaba que el Infonavit da un comunicado el día 1 de marzo del 2016. Da un comunicado respecto al valor o las dudas que existían sobre los créditos de Infonavit. Recordemos que el crédito de Infonavit está también con base a salarios mínimos. Bueno, respecto a la UMA y el valor del salario mínimo, pues no hubo ningún cambio, puesto que tenían el mismo valor, pero sí habían preguntas o dudas respecto a ello. ¿Qué va a pasar el año próximo? ¿Cómo se va a manejar? Puesto que la UMA va a ser variable, va a cambiar todos los años. Y bueno, ¿tengo que modificar mi crédito? Era una de las preguntas que le realizaban al Infonavit. No necesariamente, no se tiene que cambiar, puesto que la diferencia o el cálculo va a ser de acuerdo a esta pregunta. ¿Cuáles van a ser los beneficios de acuerdo al decreto que se dio el 27 de enero del 2016? Bueno, número 1 dice que, primero, todos los trabajadores que cuenten con un crédito vigente en vez de salario mínimo, tanto los saldos como los pagos de este tipo de créditos se actualizarán automáticamente con el incremento que resulte menor entre el salario mínimo y la inflación para beneficio de los acreditados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es menor, la UMA actualmente o el salario mínimo? Como la UMA es menor que el salario mínimo, entonces se tomará para efectos de los pagos del crédito de Infonavit, se va a tomar la UMA. ¿Ok? Y respecto, si hubiera un cambio en que la UMA sea mayor que el salario mínimo, se estaría tomando para el pago de los créditos de Infonavit el salario mínimo. ¿Ok? Es por ello que para 2017 se va a considerar la UMA y no el salario mínimo para el pago de ello. ¿Ok? Muy bien. Y esta es la página del INEGI, en donde nos indican o podemos conocer también los valores actuales o cómo ha ido cambiando los valores de la UMA. ¿Ok? Bien, entonces actualmente para el año 2017 el valor es de 75.49. Y de igual forma ustedes pueden verificar a partir de tablas e indicadores de la página del SAT el valor de la UMA, el cual este valor de 75.49 inicia el 1 de febrero del 2017, es decir, en este mes, el primer día de este mes. Bien, y bueno, ¿cuál es el valor entonces del salario mínimo? Esto lo conocemos gran parte de nosotros, que el valor actual es de 80.04, el cual se da a conocer también en el Diario Oficial de la Federación el día 19 de diciembre del 2016. Pero bueno, se supone que ese es el salario mínimo, pero realmente ese valor tiene un porcentaje. De acuerdo al consejo o el famoso CONASAMI, que es el Consejo de Salario Mínimo, ellos indican que la mano de obra había perdido fuerza o valor adquisitivo. Es decir que por ello otorgan un monto independiente de recuperación, los cuales eran aproximadamente de 4 pesos. Y una vez incluido los 73 pesos más el monto independiente de recuperación, se le aplicó el 3.9% al salario mínimo del 2016. ¿Sale? Por lo cual el valor es de 80.04. Y como tal, en la página del CONASAMI indica que el objetivo es hacer posible que se recupere el poder adquisitivo de los trabajadores asalariados que perciben un salario mínimo general, para que éste se cumpla y no debe repercutirse en los precios de los bienes y servicios que consumen las familias en las que existe por lo menos un trabajador de salario mínimo general.
Se da el monto independiente de recuperación, puesto que en 15 años, en estos 15 años que han pasado, realmente perdió esa fuerza. Las cosas valen más, el salario mínimo no alcanza, y es por ello que sí es un incremento alto, ¿no? De pasar de 73.04 a 80.04. Pero ¿a quién les pega en este caso? Bueno, al pago de las cuotas obrero patronal, puesto que hasta en febrero el IMSS no había realizado modificaciones para dichos pagos, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre UMA y salario mínimo general? El cálculo para el pago de las cuotas obreros patronales serán respecto a la UMA, ¿ok? Ya no será con base a salario mínimo, sino con la UMA, a excepción de las personas que estén dados de alta ante el IMSS con el salario mínimo. Sí tendremos que hacer una configuración en el sistema de nómina, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces a partir del valor de la UMA, los cálculos del sistema de CONPAQUI, que hacen referencia a salarios mínimos, ahora se realizará en base a veces UMA. La excepción a ello es que el salario mínimo con el que se puede dar de alta un empleado ante el IMSS tendrá que ser con el salario mínimo. Ese es el límite inferior. Eso no fue modificado. Eso quedó de la misma manera, ¿ok? Entonces, si yo doy de alta a un empleado, no tendría que ser con 75.49, sino con el valor del salario mínimo, que sería 80.04. Y bien, por ahí, en cuanto a los tweets del director del IMSS, bueno, él había comentado que sí, se iban a realizar también los ajustes, de igual manera que el Infonavit, que los pagos de las cuotas obreras iban a realizarse en base al UMA. Lo cierto es que hasta el día 25-26 de enero se realizó la modificación en la ley del Seguro Social, en donde especifica de la misma manera algo muy similar al comunicado del Infonavit, en donde indica que como límite superior al equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva. En el artículo 36 de la Ley de Seguro Social indica que corresponde al patrón pagar íntegramente la cuota señalada para los trabajadores en los casos en que estos perciban como cuota diaria el salario mínimo. Aquellos empleados que laboren y que tengan un salario de 80.04. Bien, y entrando ya directamente al sistema de nómina, este es el pequeño manual que Compact brindó para los usuarios finales sobre la configuración y las consideraciones para trabajar con el sistema de Compact y nómina. Bueno, ¿dónde nos indican? Bueno, el valor de la UMA, que es lo que acabamos de ver, cuál es el valor actualmente, que es de 75.49. El salario mínimo, bueno, es de 80.04. Y bueno, ¿cómo se va a ver reflejado el valor de la UMA en los cálculos de Compact y nómina? Dice que el cálculo para el pago de las cuotas obrero patronales que hagan referencia a salario mínimo ahora se va a realizar en base a la unidad de medida y actualización UMA. Es decir, que la UMA entra en vigor a partir del 1 de febrero del 2017. Entonces, lo que tendríamos que hacer son 5 pasos a seguir para configurar el sistema de nómina. Número 1, configurar la tabla de salarios mínimos. La tabla de salarios mínimos se tendría que cambiar, actualmente está como 80.04 y tendría que modificarse por el valor de la UMA. Estaríamos agregando una línea más
y agregar el valor de 75.49. Paso o proceso número 2, tendríamos que dar de alta la fórmula de salario mínimo. Esto para los empleados que tengan salario mínimo, ¿sale? Y se tienen que configurar ciertas fórmulas para el INSS, puesto que ellos no les corresponde pagar cuota obrero. Tendría que absorber el patrón. Bien, número 3. Si lo requieres, bueno, podemos modificar la fórmula de los conceptos de horas extras y días festivos, trabajando para el cálculo de gravado y exento de ISR. Recordemos que también las horas extras y días festivos nos hablan de salario mínimo. Aquí la recomendación va a ser que si usted cuenta con un asesor en la empresa, usted le pregunte si las horas extras también van a tomarse como salarios mínimos o con el valor de la UMA, ¿vale? Número 4, bueno, calcular el periodo y verificar los cálculos. Verificar que efectivamente me está calculando ahora con el valor de la UMA. Número 5, bueno, ya sería realizar la conciliación de la información que yo tengo en nómina, siempre y cuando en el registro patronal se le haya agregado el factor o prima de riesgo correspondiente. Esto para que coincida al momento de generar la información con el SUA. En la nueva versión de la aplicación SUA ya viene habilitado para trabajar con la UMA y ya no con el valor del salario mínimo. Muy bien. ¿Qué más vamos por dónde empezamos? Número 1, vamos a configurar la tabla de salarios mínimos. La tabla de salarios mínimos, recordemos que, bueno, se encuentra en la barra de menú, en la parte tablas de la empresa. Y tendríamos que buscar entonces el apartado salario mínimo. Y actualmente el cambio del salario mínimo se dio el 1 de enero del 2017, lo cual el valor es de 80.04, pero para el 1 de febrero tendríamos que cambiar ese valor y quedaría de esta forma, ¿sí? Tendríamos que agregar el valor de la UMA en las 3 zonas del salario, ¿ok? Ok. Y tendremos que ingresar también la periodicidad de pago del SAT en los tipos de periodo, en el periodo quincenal. Muy bien. Es decir, me voy a ir ahorita al sistema de nómina y la tabla de salarios mínimos lo vamos a encontrar en el apartado tablas de la empresa. Debemos ubicar el campo salario mínimo. Y bueno, esto de salario mínimo es un historial sobre cómo ha ido modificándose el historial, ¿no? Entonces, actualmente está en 80.04. Lo único que tendríamos que realizar es ubicarnos en la última columna, última fila, y dar la tecla Enter, y entonces agregar la fecha 1 de febrero del 2017 y agregar el valor de la UMA. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que tenemos que agregar el valor del cual se dio a conocer en el diario oficial de la Federación, que son 75.49. En esta parte de empleados tenemos que agregar tanto la entidad 75.49, 75.49 en los 3 apartados. Y bueno, guardar ese cambio. ¿Todos son de Chiapas? Recomendación, no le dé enter ya en el último apartado, porque si queda un reglón limpio, no va a hacer el cálculo, puesto que no hay ningún valor para tomar. Entonces nada más hay que darle suprimir si es que se creó una última fila. Entonces, el sistema, para efectos de los créditos Infonavit, ahora va a tomar este valor y ya no el valor del salario mínimo, sino el valor de la UMA, que son 75.49, y entonces le vamos a dar guardar. ¿Okay? Voy a abrir la prenómina, voy a abrir un sobre recibo.
tiene esos son los pasos para el complemento 1.2. Ya puede Muy bien. verificar. Dice que su préstamo Infonavit, esa persona tiene un factor de 10 salarios mínimos que le descuenta. Y anteriormente, si yo realizaba la multiplicación de 10 por 80.04, las personas tendrían que pagar 800.4 mensual, entre 2 tendría que ser 400 pesos punto 2, ¿no? Y ya dependiendo de la amortización de los días del periodo de pago. ¿Sale? Pero actualmente pues, sí observamos que hay un cambio. Y estamos hablando de personas que se les descuentan 10 veces salarios mínimos al mes. ¿Sale? Ahora, aquellas personas que tienen 30 veces salarios mínimos, ahora va a ser 30 veces el valor de la UMA, lo cual sí les beneficia a los trabajadores que tengan crédito en Infonavit, puesto que no se eleva tanto el pago. 10 por 75.49 y ya sería por 2 y tendríamos que ver también la amortización, ¿no? Pero efectivamente el valor es menos. Cualquier detalle, pues ya se comunica con nosotros. Bueno, de mi parte sería todo. Muy bien, entonces una vez que realicemos la modificación de la tabla, tendremos que considerar este apartado. Y esto es lo que les comentaba en la presentación. Una de las excepciones es que el cálculo es en base a UMAS, pero también está el artículo 28 y el artículo 36, lo cual nos habla de que se va a respetar como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva, es decir, los 80.04 cuando se den de alta, y para aquellas personas que reciban ese salario, pues no están obligados a pagar la cuota obrera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estas dos reglas nos indican que va a ser el cálculo con base al salario mínimo. Pero recordemos que en el sistema de nómina hicimos un cambio y lo que va a tomar para todos los cálculos va a ser 75.49. Pero el artículo 28 y el artículo 36 van a tomar este valor, que es el salario mínimo. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? Porque ya el sistema está configurado para el valor de la UMA. Es por ello que tendríamos que crear unas fórmulas para realizar modificaciones en esos casos. Bien, entonces este manual nos va a ir indicando los pasos y las fórmulas que debemos de modificar. Nos indica, bueno, paso número 2, tenemos que dar de alta la fórmula salario mínimo. ¿Esto dónde lo vamos a realizar? Esto lo vamos a realizar desde la barra de menú, opción catálogo, y el apartado de fórmula. Ya estando en esta ventana, lo que tendríamos que hacer en la categoría de sueldos y salarios será crear una nueva fórmula, en donde la fórmula se va a llamar salario mínimo, así como está acá, ¿sale? Con letras mayúsculas y con letras minúsculas, tal y como nos muestra el manual. Entonces, tendremos que dar de alta el nombre como salario mínimo y entonces agregar cuál es el valor del salario mínimo, que son 80.04. Vamos paso a paso. Ahora bien, probablemente me digan, oye, es que son muchos movimientos. ¿Saldrá alguna versión o va a salir alguna versión de nómina donde ya venga todo esto? Sí. ¿Cuándo? Lo que sé es que se libera en este mes, pero no nos han dado una fecha como tal. Es por ello que si usted ya va a calcular la nómina, o si tiene nómina semanal o si tiene nómina quincenal, bueno, ya estamos a 5 días de la quincena y
podremos configurar de acuerdo a lo que estamos mostrando en este seminario. Ok, entonces nos indica que tendríamos que irnos a la barra de catálogo, apartado fórmula, y ubicarnos en la categoría sueldos y salarios. Y entonces clic derecho, bueno, seleccionamos, botón nuevo, y dice que el nombre de la fórmula va a ser salario mínimo. ¿Ok? Luego nos indica que en el campo de la expresión vamos a agregar el valor de 80.04. 80.04, que es el valor del salario mínimo. Y le damos a aceptar. Y hasta aquí lo único que tendríamos que hacer es guardar. Y ya dimos de alta una fórmula que se llama salario mínimo. Bueno, continuamos. Luego nos dice que tenemos que verificar que la fórmula haya quedado con los valores indicados y guardar el cambio. Bueno, importante, el nombre de la fórmula debe ser salario mínimo, así como está acá. Le recomiendo que copie y pegue. ¿Sí? Esto fue lo que realizamos ahorita. General, sueldos y salarios. ¿Vale? Sueldos y salarios. Y bueno, esto es lo que nos considera como límite inferior en las cuotas del IMSS. ¿Sale? Entonces es el valor de 80.04. Bueno, ¿cómo vamos a configurar también ese apartado? De igual forma, nos vamos a ir a la barra de menú, opción catálogo y opción fórmula. Entonces, una vez estando desde ahí, bueno, vamos a buscar la fórmula cuota patrón eje 1. Nada más hay que copiar y irnos al botón buscar. Ya estamos en este apartado, así es que no nos vamos a salir. Le damos pegar y le damos buscar. Entonces nos va a mostrar la fórmula. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Bueno, hacer algunas adecuaciones a ella. ¿Sale? Y dice, bueno, tenemos que configurar fórmulas para el cálculo del IMSS. Tenemos que hacer doble clic en la fórmula, que es donde estamos ahorita. ¿Sale? Doble clic a esta fórmula. Y bueno, la fórmula que nos está mostrando ahí tiene salario mínimo zona del empleado. ¿Sale? Este valor en esta fórmula, es más, le voy a dar acá para que podamos visualizar un poco. Esto de salario mínimo zona del empleado es el valor que está en la opción tablas salario mínimo. Pero esto tiene que ser conforme al valor del salario mínimo, no al valor de la UMA. Y recordemos que en la tabla de salario mínimo se cambió el valor por el de la UMA, que son 75.49. Entonces aquí tendríamos que tomar el valor de 80.04. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos que dimos de alta una fórmula que se llama salario mínimo, que el valor es de 80.04. Entonces lo que tendríamos que hacer es copiar este valor, salario mínimo, y sustituir por la fórmula salario mínimo zona del empleado. Es decir, ahorita estoy copiando esa fórmula, me voy a ese apartado, ¿okay? Y lo que dice es salario mínimo zona del empleado, le doy pegar, y también en ese apartado, ¿sí? Ahora va a ser, y va a tomar el valor del salario mínimo, que es 80.04 y no 75.49. Y solo sería realizar ese cambio y nuevamente le damos a aceptar y le damos clic en guardar. Vamos a ver. Bueno, veo que... Ok.
Verificamos, permítame tantito. Vamos a cambiar este valor por el salario mínimo. Sí, F10. Ok. Cuota patrón eje 1. Sí, sí estamos en ese apartado, es correcto. Ok. Luego tendríamos que realizar los mismos pasos que hicimos, buscar la fórmula. Ahorita ya hicimos el cambio o la modificación de la fórmula patronal, cuota patrón. ¿Sale? Entonces lo que tenemos que realizar serían buscar todas estas fórmulas y sustituir por el valor del salario mínimo o por la fórmula salario mínimo. Entonces lo que vamos a realizar es ir nuevamente acá, buscar, ¿okay? Cuota obrero eje, si es esta la que yo necesito, clic en el botón para que nos muestre y realizar la modificación, quitarle salario mínimo zona del empleado y nada más debe quedar como salario mínimo. Bien, nos vamos entonces con la otra fórmula, que es cuota patrón eje 4. Buscar, doble clic, le damos clic en el botón para que nos muestre y podamos editar la fórmula. Y nuevamente cambiamos salario mínimo, zona del empleado por salario mínimo. Bien, entonces tomamos la otra fórmula, cuota obrero eje, botón buscar, ¿desea guardar los cambios? Sí. Y de la misma manera. Nada más nos debe de quedar como salario mínimo. Ahora sí, oye, ¿tendría yo que hacer necesariamente esta modificación? Siempre y cuando usted maneje empleados con salario mínimo de 8004, es decir, lo mínimo. Bien, entonces nos vamos con la otra fórmula. Buscar, desea guardar, sí. Y de igual forma, modificamos. Aceptar. Nos vamos con la otra fórmula, que es cuota obrero censatilla. Botón buscar. Deseo guardar los cambios a la fórmula. Edito la fórmula. Y bien, vámonos por la penúltima fórmula. Bien, y ahora sí, la última fórmula.
Excelente. Entonces ya realizamos los cambios en las fórmulas, ¿sí? Esto es la tabla de las fórmulas como deberían de quedar. ¿Vale? Eso sí, les pido por favor que antes de realizar todo esto, ustedes generen un respaldo, por favor. Ok. Ahora, hasta acá me voy a detener. Voy a salir un momento de esta ventana. Yo tengo esta persona, esta empleada, que tiene un sueldo de 80.04. Pregunto, contadores, y apóyenme. ¿Le debe de calcular la cuota del IMSS a esta persona o no le debe de calcular? Ok, comenta que no. Ok. Muy bien, me dicen que no, no porque es el mínimo. Ok. ¿Qué hubiera pasado si yo no hago todas estas modificaciones de las 6 fórmulas que realizamos ahorita? ¿Qué pasa si yo no hubiera modificado el valor del salario mínimo zona del empleado? No lo hubiera modificado, lo hubiera dejado así. ¿Creen que le hubiera calculado la cuota IMSS? Exactamente. El sistema hubiese hecho el cálculo, ya que la UMA es menor que exactamente. Si no hubiéramos realizado ese cálculo, lo que iba a hacer el sistema era calcularle la cuota obrera, puesto que iba a tomar el valor de la tabla de salario mínimo, que es 75.49. Es por ello que se tiene que hacer esas modificaciones como salario mínimo. ¿Sale? Entonces le vamos a dar calcular el empleado. Y efectivamente a esa persona ya no le está calculando o no le está calculando cuota de IMSS, ¿vale? Entonces, esto es lo que tendríamos que hacer siempre y cuando manejemos o tengamos empleados con salario mínimo, ¿sale? Ahora, ¿qué otras consideraciones debemos de tener? Voy a irme tantito al catálogo de empleado. Recordemos que los empleados tienen un salario diario, su base de cotización y están topados a 25 salarios mínimos del Distrito Federal o salario mínimo general. ¿Sale? Pero cambia también, puesto que ahora tendrá que ser por 25 veces UMA. Es por ello que si ustedes manejan empleados que tienen un tope, usted tendría que venir a este apartado y el salario base de cotización recalcular la información, ¿sí? Para que en salario base de cotización también se vea reflejado, ¿vale? Esto se tiene que realizar antes de hacer el cálculo de la nómina o de autorizar, ¿no? Entonces ahí para que usted considere esa información. Ok, bueno, veo que también entraron. Ok, ok. Perfecto. Ok, aquí tengo unas personas que también les puede interesar. Para efectos de las iglesias, ya ven que está por veces salario mínimo, lo que es lo exento para ministros de culto. Entonces, ahí va a ser muy interesante también verificar ahí con el asesor, con el fiscalista, si también va a ser con veces UMA o se va a seguir utilizando el valor del salario mínimo,
puesto que ahí también les estaría pegando a ustedes y tendríamos entonces que verificar en sus fórmulas si está tomando el valor de la tabla de salario mínimo, que sería este valor, ¿sale? Puesto que si va a ser por veces suma, bueno, no habría ningún detalle, pero si es por salario mínimo, entonces sí tendríamos que tomar la fórmula que creamos, que fue la del salario mínimo. Muy bien, entonces regresando al manual que nos proporciona Compa, tomamos que todas estas son las fórmulas. Pues yo no recomiendo que las copien y las peguen, nada más modifiquen. Ya ve que el salario mínimo general de la zona del empleado, nada más eliminen el texto y que nada más quede como salario mínimo. ¿Vale? Muy bien, entonces paso número 3, les comentaba, empresas que manejen horas extras. Yo recomiendo que ahora sí consulte de acuerdo a sustento legal y con su asesor o su fiscalista que le indique si los días festivos y las horas extras van a seguir utilizándose por el salario mínimo, por el valor de la UMA, porque si queda así va a tomar el valor de la UMA. Si va a ser por el salario mínimo, tendríamos que cambiar también el nombre de la fórmula, salario mínimo zona del empleado, por salario mínimo. ¿Vale? Entonces aquí la recomendación es que consulte con su fiscalista. Puesto que la información que usted modifique acá, pues obviamente se va a ver reflejado también tanto en el importe grabado como en el importe exento. Bien, número 4, calcular el periodo, lo que les comentaba. Si tenemos empleados cuyo salario base de cotización rebasa los 1.887.25, que es el tope, entonces tendríamos que volver, entrar al catálogo del empleado, ubicar esos empleados que tienen un tope que rebasan y volver a recalcular la base de cotización. ¿Vale? Esto sería antes de calcular el periodo o antes de autorizar. ¿Vale? Bueno, y la información o el último paso sería conciliar tu información de la nómina con la información del SUBA. Les comentaba, espero que ya estén actualizados con el SUBA, ya hay una nueva versión y de igual forma ya viene de acuerdo a la UMA. ¿Sale? Se supone que la información que les dé el sistema de nómina tendría que ser igual que la que ustedes tienen en el SUBA, siempre y cuando en el apartado de registro patronal se le haya ingresado de forma correcta el porcentaje de la prima riesgo o factor riesgo. ¿Bien? Este material se los voy a enviar, contadores, para que ustedes puedan analizar el manual y pues ustedes puedan entonces realizar dicho proceso. Contadores, ¿algunas dudas? ¿Algún comentario? Ok, preguntan si, bueno, primero lo del costo. No, si nosotros lo realizamos, contadores, nosotros le estamos dando el material, las herramientas para que ustedes lo puedan realizar, está muy claro, pero si usted necesita que nosotros lo realicemos, el costo sería de 450 masivo. ¿Sale? Me preguntan si con estos cambios ya no habría actualización del programa. Bueno, el sistema de Compact y Nóminas, bueno, la marca Compact sí va a liberar una versión
en dicha versión vendrán esos cambios, es decir, ya no lo estaremos realizando manualmente. Pero si a usted le urge porque va a capturar, va a calcular su nómina ya el 15, entonces sí tendría que ser el cambio, la modificación. Si usted realiza la modificación de las fórmulas de acuerdo al manual que se presentó, ya no sería necesario instalar la versión que se libere, salvo que vengan mejoras, que sea más rápido el ADD, el sistema o otros cambios que nos beneficie, pero no respecto a las fórmulas o el cálculo para cumplir con la UMA. ¿Vale? ¿Cuándo se va a enviar el material? Bueno, me comprometo que se envíe a más tardar hoy por la tarde. Les haría llegar el material. De igual forma, esperemos si el video ya lo tenemos antes de la sesión. La estaríamos enviando también. La subiríamos a un Dropbox ya para que usted descargue el video y también el manual. Y la presentación, por supuesto. Dice, a ver, aquí una duda, dice, si tengo trabajadores con salario superior al salario mínimo, pero Infonavit ok. Si yo no tengo empleados con salario mínimo, no sería necesario realizar adecuaciones a las fórmulas, la cual nosotros hicimos, porque esas fórmulas que se modificaron es para aquellos empleados que perciban el salario mínimo, no le calcule la cuota del IMSS, sino que la absorba el patrón. ¿Vale? Ahora, si tiene crédito Infonavit, lo que sí tendremos que modificar la tabla de salario mínimo y cambiar, actualmente es 80.04. Sí tendríamos que agregar una nueva línea y agregar el valor de la UMA, puesto que su vigencia es a partir del 1 de febrero. ¿Vale? Y el pago de Infonavit tiene que ser ya no con vez de salario mínimo actualmente, sino con vez de salario UMA, puesto que la UMA es menor que el salario mínimo. Sí, es el mensaje que a mí me envió. No le dé guardar todavía. Una vez que ya modifique la fórmula, no guarde todavía. Haga las modificaciones de todas las fórmulas y ya al final guarda. Es correcto, solo sería anexarle el UMA en la tabla de salario mínimo. Es correcto, si no manejamos empleados con salario mínimo, no debo de modificar las fórmulas, las 7 fórmulas que realicé en este momento. Solo la tabla de salario mínimo es lo más, así es. Ahora, si no cuentan con empleados de salario mínimo, pero si cuentan con empleados que sí rebasan el tope de 25 veces suma, sí tendríamos también que modificar dicha fórmula. Muy bien, contadores, les agradezco su tiempo prestado. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos a la orden. Les enviamos el material por la tarde. Y bueno, de mi parte sería todo.
Que tengan un excelente día.